Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar nuestro culto de este domingo y bienvenidos cada uno, que el Señor les bendiga. Y vamos a empezar cantando un himno que me gusta mucho, es el 98. Número 98, en la fuente sin igual. Este lo vamos a cantar con guitarra y después vamos a empezar a cantar con el piano. Pero este número 98, en la fuente sin igual, me gusta mucho. Vamos a empezar alabando su nombre. Número 98. Dice así. Hay una fuente sin igual de sangre de la red, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Ese es su Muy bien, bienvenidos mis hermanos. ¿Hay un problema con sonido? El sonido de dentro del cuarto, si lo podría bajar, pastor. Está muy fuerte. ¿Está muy fuerte? Sí. La hermana va a tratar de arreglar. ¿Se paró? Hola, hola, 1, 2, probando, 1, 2, probando. ¿Se oye o no se oye?
Es muy fuerte. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro culto. Bienvenidos mis hermanos. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que gracias al Señor. Entonces, está bien, dice el hermano. Muy bien, bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga. Y estamos en la casa del Señor una vez más. ¿Todos tienen su boletín? Muy bien, así que llévenselo a su casa. Allá a la entrada de la iglesia hay unos tratados de habla hispana y de habla inglesa, así que si tú quieres compartir la palabra del Señor con alguna persona, con un amigo o amiga, lleva tratados y repártelos donde puedas tú y comparte la palabra del Señor. Vamos entonces a tener una lectura bíblica de la palabra del Señor, y es la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. No tenemos la proyección hoy, no tenemos la computadora, el cable será. I've got one. It's working, but I don't know. You got it? I don't know what your password is. Church. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10, dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sigamos leyendo, dice la palabra, dice en el versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La palabra de Dios es clara y sabemos que por fe Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso es que estamos acá. Por eso es que no estamos haciendo ninguna cosa vana. Porque la palabra dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero si tú crees que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo lo levantó de los muertos y fue resucitado, entonces nuestra fe no es vana. No estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Podríamos estar haciendo otras cosas mejor si esto fuera puramente religión. Pero no es religión. Es una fe viva, es un estilo de vida que nosotros hemos escogido de creer en el Hijo de Dios, que fue resucitado
y que ahora nosotros también predicamos, como dice Pablo en esta carta, que Él predica a Cristo resucitado. Hermanos, tened la fe de que no estamos adorando y no estamos sirviendo a un Dios muerto. Estamos sirviendo y alabando el nombre de un Dios vivo que permanece para siempre. Gracias al Señor. Bienvenidos una vez, mis hermanos, y vamos a tener una palabra de oración para comenzar nuestro servicio en esta noche. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche una vez más. Gracias porque, como hemos leído, Señor, tú levantaste a Cristo de la tumba. Y gracias porque no tenemos una fe vana, no tenemos una religión, no tenemos una creencia falsa, sino que tenemos una fe viva, una esperanza viva. Y gracias por el gozo de ser tus hijos. Gracias por la salvación tan grande. Gracias porque Cristo vive en nuestro corazón. Gracias porque a través del Espíritu Santo, tú, Señor, nos usas y nos haces instrumentos útiles. Gracias te doy en esta noche por cada uno de mis hermanos que están esta noche y que ha dispuesto en sus corazones estar con nosotros. Bendíceles y que todo elemento de este servicio sea para la honra y para tu gloria. Te lo suplicamos, te lo pedimos, todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno más, es el número 176, himno número 176 en sus himnarios. Himno número 166. Años mi alma en vanidad vivió. Y tú te puedes poner de pie, alabar al Señor de pie, ponte de pie, si no sentaditos. Años mi alma en vanidad vivió. Espero que este himno sea un himno que hable de tu pasado y no del presente. ¿Ok? Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando que para mí sufrió, como que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma de divina gracia yo salí
ahí perdón y paz me dio, y del pecado ahí me libertó el Salvador. Gracias al Señor por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Ahora pasamos al tiempo de peticiones y acción de gracia. Si alguno de ustedes quiere tener una palabra de agradecimiento o una petición que quieran poner delante de la iglesia para orar, ¿quién quiere ser el primero? ¿Alguien tiene alguna petición o acción de gracias? La semana pasada recordamos de nuestro hermano Oscar Martín, que tiene que hacerse unos exámenes muy importantes por su espalda. Dice que no puede ni caminar, está moviéndose con una silla de ruedas, así que el hermano parece con mucho dolor. Oremos por él, el hermano Oscar Martín, está allá en la Gold Coast. Oremos también por su esposa. Oremos también por nuestro hermano Leo Ramírez, él está hospitalizado en este momento. Oremos por él, para que el Señor sea con él. Oremos por nuestros hermanos Víctor Martínez y Francisco Juan, que el Señor siga teniendo misericordia con cada uno de ellos. Gracias por tener a mamá con nosotros esta noche, a mi hermano Antonio. ¿Y alguien más? Parece que hermana Linda, ¿te dijo? Sí, hermana. Sí, para hablar por Juanita y por Delfín también. Sí, aquí está la lista, una lista grande de oración, cada hermano de la iglesia, el hermano María Evangelista también, oremos por ellos. ¿Alguien más tiene algo? ¿Alguna noticia de tu papá? ¿Cómo está? Está bien, está bien. Muy bien. ¿Tu mamá está bien también? Muy bien. Así que vamos a orar entonces, si no hay otra petición o alguna acción de gracias. Oremos por los hermanos Pérez, que no están con nosotros, están de vacaciones por este domingo y el próximo domingo no están con nosotros, así que oremos por ellos, por donde quiera que estén, que el Señor los bendiga. Voy a pedir a mi hermano pastor que nos lleve entonces en la oración sacerdotal en esta noche. Amén. Oremos, hermano. Padre eterno, nos acercamos al trono de tu gracia para alcanzar tu gracia, tu misericordia, el oportuno socorro. Gracias porque ese trono está abierto para escuchar a tus hijos en las plegarias, en las peticiones, en los pedidos de oración que tenemos. Presentamos a este niño Jericó en este momento, que él está necesitado y sus padres ponen la petición delante de ti, Señor, para que tú les bendigas, para que tú actúes en su vida. Es un pequeño niño, pero tu gracia, Señor, es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Los hermanos que están quebrantados en su salud, oramos para que tu gracia también ministre los corazones. Y aquellos hermanos que no han podido llegar en este día, bendíceles, cuídales, protégeles, donde quiera que estén. Específicamente oramos por el pastor y su esposa, que tu gracia también esté cuidando de ellos. Y así por cada uno de los hermanos, oramos para que tú estés fortaleciendo nuestras vidas, animando nuestro ser. Gracias porque tú eres el Dios que suple cada una de nuestras necesidades. Te alabamos, buen Dios, en esta hora, porque eres bueno, porque eres fiel, porque estás a nuestro lado, porque cuando oramos tu presencia está con nosotros. Gracias porque todo esto es tu producto de tu fidelidad hacia tu pueblo. Te damos gracias en este día. Dejamos todas estas intenciones en tus manos para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. En su boletín está, en la parte de adelante dice nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Fairfield Maranatha. Si tú no puedes ver los cultos del domingo es porque tenés que ir a YouTube. Y si no estás registrado con Gmail o no tienes una cuenta de Google, creo que no vas a poder ver nuestros videos. Pero si tú creas una cuenta de Google y puedes, entonces vas a poder entrar a nuestro canal de YouTube. Las predicaciones del culto están puestos ahí. No están en vivo en Facebook como antes. Queremos llegar por lo menos a 50 personas. No es por nada. No es por lucro, simplemente es porque YouTube solamente el mínimo de suscriptores son 50 para poder poner nuestros cultos en vivo. Así que si tú tienes una cuenta de Gmail o no tienes, puedes ayudarnos registrándote a la iglesia. Todo lo único que tienes que hacer es ir a Iglesia Bautista, buscar en YouTube Iglesia Bautista Fairfield Maranatha, suscribirte
y así nos vas a ayudar que cuando alcancemos 50 personas podamos poner estos cultos en vivo. Esto es lo único que les pido, así que tengan eso en mente, y si andan buscando el culto de hoy no lo van a encontrar en Facebook, sino que en YouTube. Así que eso es todo. Nuestros cultos de WhatsApp los miércoles a las 7:30, como siempre tenemos dos reuniones de WhatsApp, así que ayúdanos con eso. Por favor, apaga tu teléfono si no lo has apagado, y interesante lo que dice ahí en ese anuncio de la iglesia. Y las otras reunión importante es culto de oración todos los domingos a las 5:30. Si tú no tienes nada que hacer a las 5:30 los domingos, ven aquí con nosotros, comparte tu petición, comparte tu necesidad, y estamos aquí para orar los unos por los otros. Y todos los domingos a las 5:30 estamos aquí orando como iglesia. También nuestro culto regular a las 6 de la tarde de alabanza y predicación. Así que esos son los anuncios, y hermanos, oremos por cada uno de nosotros y oremos por la obra de Dios aquí en ese lugar, que pueda el Señor usar estos medios que tenemos para poder predicar el Evangelio. Vamos a cantar un hermoso himno, y es el número 222. Vamos a cantar ese primero, 222. Maravilloso es Él. Número 222. Un hermoso himno. 222. Ese 220 es el otro. Vamos a cantar después. 222. Maravilloso es Él. Una vez más, si te puedes poner de pie, ponte de pie y alaba al Señor, si no, quédate sentadito. Qué grandiosa es la puesta del sol. Pero es más grandioso y
llamarte a ti que tú todavía no le conoces, puedes llegar a conocer ese maravilloso, maravilloso Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor también con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Voy a pedir a mi hermana María Bárcena que nos ayude con esto. Y como dice la palabra, que cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar antes por las ofrendas. Padre bendito, gracias una vez más, porque también podemos alabarte, también podemos, Señor, glorificar tu nombre con un poquito de lo mucho que tú nos das. Te pedimos por estas ofrendas que tú las bendigas, que sean de provecho, Señor, y para gloria, Señor, tuya, y que puedas usarlas tú, Señor, en este lugar aquí en Fairfield, y ayudar a nosotros también, ayudar a otras partes del mundo, misioneros, organizaciones cristianas, y pedimos que multipliques estas ofrendas, Señor, y bendice al dador alegre una vez más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que sea el deseo de tu corazón ese siempre de alabar su nombre y de adorarle a Él. Abramos las escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 7. El Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 25 en adelante. El Evangelio según San Juan capítulo 7. Hay un interesante principio aquí, quiero compartirlo con ustedes. San Juan capítulo 7 versículo 25 en adelante. El Evangelio San Juan capítulo 7 versículo 25 dice así: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este, la que este hace.
Versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde será este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir? Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este capítulo de San Juan estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, una fiesta en que empezaba el principio de la cosecha, y agarraban agua de la fuente de Siloé y la esparcían por el altar del templo, pidiéndole al Señor que les bendijera todo ese año con la cosecha, con lluvia, con bendiciones. Y también era un tiempo de confesión, era un tiempo de pedir perdón, que los sacerdotes pedían perdón por el pueblo y sacrificaban animales para pedir perdón por el pueblo. Pero Jesús, predicando el Evangelio, dice aquí que muchos querían, los fariseos y los saduceos querían prenderle, querían encarcelarlo, querían matarlo. Pero la frase en el versículo 30 dice: porque aún no había llegado su hora. No podían tocar a Jesús porque todavía no era el tiempo que él fuera a la cruz. Y él, hablando de esa agua pura y de esa agua bendita, en el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él. Jesús es el agua viva, mi hermano y mi amigo. Si tú quieres vivir de esta vida que dura para siempre y puede cambiar tu vida, cree en el Señor Jesucristo. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú no crees en Jesús, si tú no le has recibido como tu Salvador personal, te invito a que puedas recibirle en tu corazón, reconocerle que Él es el agua viva, que Él es el que puede darte la agua de vida eterna. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, y la Escritura es la palabra de Dios, y dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú no eres creyente, si tú no has entregado tu vida a Cristo, como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y tú vas a poder recibir el don del Espíritu Santo, vas a recibir esa unción que el Señor nos da a cada creyente y que nos hace parte de la familia de Dios. Quiero que si tú estás en esta noche aquí o nos estás viendo y no tienes a Cristo en tu corazón, recibe el agua viva, como dice la Escritura. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el Señor pueda hacer eso en tu vida, pueda bendecirte y pueda cambiar tu corazón y que tú puedas entregar todo lo que tú eres y todo lo que tú deseas al Señor. Gracias al Señor por la palabra. Vamos a cantar un himno y es el número, ahora sí que es el número 220. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así como Jesús, que su hora no había llegado, que no lo podían tocar, nadie puede tocarte a ti, mi hermano,
si Dios no lo permite. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a cantar este hermoso himno. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerá 1000, dice, y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Así como Jesús no lo podían tocar porque su hora no había llegado, así también, mi hermano, ten fe que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. Y lo que no pasa es también porque Dios no lo permite. Así que confiemos en el Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a abrir la escritura al pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Es en la carta a los Colosenses, capítulo 4. La carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. El tema de hoy es: el cristiano renovado ora eficazmente. Y la palabra dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos
abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa es la palabra. Así que vamos a darle el tiempo al pastor Hernán que pase adelante y vamos a escuchar entonces palabra de Dios. Probando, 1, 2, 3, parece que está bien ahora. Gracias, hermanos, por participar de esta reunión que el Señor nos da la oportunidad de tener. Y seguimos con la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Y estamos en los últimos capítulos y en la parte práctica de esta carta, donde podemos sacar tremendas enseñanzas para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Y quiero decirles que este domingo y el próximo domingo vamos a tener la misma lectura. Hoy solamente vamos a abarcar el versículo 2 del capítulo 4. Y el próximo domingo vamos a cubrir hasta el versículo 6. Está en el boletín la cita bíblica, pero va a ser la misma para el próximo domingo para que usted en casa también la pueda leer y juntos poder ser bendecidos, porque aquí hay una tremenda bendición para nosotros de parte de las Sagradas Escrituras que podemos considerar para nuestra enseñanza. Vamos a tener un tiempo de oración. Eterno y soberano Señor, que en este momento tú nos hables a nuestra vida a través de tu palabra. Que nuestro corazón esté sensible para acatar, para recibir, y que tu Espíritu Santo la implante en cada uno de nuestros corazones. Necesitamos, Señor, de esta verdad, cada uno de nosotros, y te agradecemos por el privilegio que nos das en esta hora de poder juntos ser bendecidos con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Colosenses es una carta que escribió el apóstol Pablo desde la prisión, encarcelado, pero físicamente estaba encarcelado porque él tenía la libertad de donde estaba preso poder recibir visitas. Incluso los soldados romanos que le custodiaban, Pablo les predicaba el Evangelio. Así que por un lado estaba preso, pero por otro lado tenía la gran libertad de predicar la palabra del Señor. Esta carta específicamente, la que estamos viendo, llamada Carta a los Colosenses, contiene enseñanzas para ti y para mí. Y las enseñanzas que contiene esta carta, específicamente en estos versículos 2 al 6 del capítulo 4, su énfasis en todos estos versículos tiene que ver con el hablar. Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos. Y aquí la palabra del Señor nos enseña una tremenda realidad, porque tiene que ver con la boca del creyente. No solamente en la iglesia, cuando estamos acá y cantamos, sino que cuando estamos en nuestro diario vivir, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el capítulo 3, nos habla acerca de las características de un cristiano que ha sido renovado,
un corazón que ha sido alcanzado por la gracia del Señor. Y aquí en el capítulo 4 se nos habla de la boca de ese Hijo de Dios que ha sido alcanzado, renovado. Un cristiano, por supuesto, no está queriendo decir esta carta habla diferente al mundo. Totalmente diferente. Y esta es la gran enseñanza que Dios pone en nosotros, una nueva forma, ya no como antes lo hacíamos, sino como ahora como hijos del Dios. De este Dios grande, misericordioso, que tuvo compasión de nosotros y nos ha llamado, como dice esta carta, de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la enseñanza de este pasaje. De modo que a través de la semana usted va a poder estar meditando, estar pensando cómo debo hablar. Hoy veremos cómo debemos orar. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros como cristianos, siendo renovados por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, a usted y a mí se nos ha dado la vida de resurrección que dice el capítulo 3. Puesto que haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, dice el capítulo 3. Y si nosotros, usted y yo, hemos resucitado con Cristo, va a haber un efecto en nuestra boca, en nuestro hablar. Va a haber una forma distinta de desenvolvernos como creyentes. Y cómo hablamos y cómo oramos al Señor también. El cristiano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios es diferente, es distinto. Y si usted se fija en los capítulos 3, versículos 5 al 9, el cristiano se despoja de la vida antigua, dicen estos versículos del capítulo 3, versículos 5 al 9. Ahora, en el mismo capítulo 3, versículos 9 al 14, el cristiano renovado se viste de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Versículo 15, el cristiano deja que la paz gobierne su corazón. Versículo 16, deja que la palabra de Dios more en nuestro corazón. Y ahí se van notando a través de estas bendiciones cómo vamos siendo cambiados, transformados en nuestra manera de ser. Versículo 17 del capítulo 3 dice que somos guiados por el nombre del Señor. Y eso es lo que buscamos. Hacer todo lo que honre el nombre de nuestro Dios. Son patrones, reglas para vivir una vida cristiana de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora los versículos 5 al 17 se nos explica la vida personal de un cristiano. Cómo este cristiano vive, no tan solo en la iglesia, donde quiera que se encuentre, es lo que debemos tener cuidado, debemos tener presente. Por ejemplo, el versículo 18 dice, antes de llegar al capítulo 4, se nos habla de las relaciones personales, las relaciones con nuestra familia, cómo nos tratamos nosotros como familia. Eso va a indicar un nivel de que la palabra de Dios surge un efecto en nosotros y vamos a ser controlados. Sean vuestras palabras con gracia, dice el apóstol. Eso habla lo mejor de usted, lo mejor de mí, o lo peor de mí, o lo peor de usted. Está en nuestra desenvoltura como cristianos, como hijos de Dios. La Biblia nos enseña, y esta es una realidad que debemos tomar muy en serio, que nuestra boca probablemente es el indicador más fidedigno de nuestra condición espiritual. Y vuelvo a decir, no tan solo en la iglesia, donde quiera que estemos, en la vida de un cristiano, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Usted sabe que hay una lista larga en la Biblia de una boca no redimida. Pero podemos resumirla en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo el Señor, no juréis
de ninguna manera. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Eso es una regla muy importante. Y dice Jesucristo, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuidémonos entonces como el Señor que nos ha puesto la vida de resurrección en nosotros pueda ser una bendición, pueda ser una, que cuando hablamos sea, como veremos el próximo domingo, nuestras palabras sazonadas con sal. Dice el apóstol Pablo, tremenda verdad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29. Ahora, ¿qué decir? La Biblia dice mucho de la boca de alguien que no es redimido. Pero la Biblia nos dice cómo habla la persona que ha sido alcanzada por la gracia del Señor. ¿Cómo habla? ¿Cómo es su hablar? Y tenemos varias referencias bíblicas que nos enseñan. La Biblia enseña que nuestra vida debe confesar los pecados que cometemos. Que no debemos dejar pasar un día para decirle al Señor, perdóname porque fallé. ¿Sabe lo que pasó con el rey David en el Salmo 32? Dice, mientras callé, él pensaba que nadie se había enterado de su pecado, de su maldad que había cometido. Pero él dice, y lo expresa, mientras callé, se envejecieron mis huesos. No tuve paz, pero cuando confesé mi falta, mi error, mi pecado, David fue restaurado y volvió la paz a su corazón. Eso nos indica, hermanos, que debemos hablar bien. Que siempre de nuestra boca deben ser palabras sazonadas con sal. Que deben salir palabras agradables, bondadosas. No importa que alguien nos maltrate. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 64, dice, nuestra boca debe alabar a Dios. Debemos enseñar la verdad. Esto se le dijo al pueblo de Israel muy tempranamente en el libro de Éxodo. ¿Qué se nos dice en ese capítulo 4, versículo 15? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que dirás y lo que harás. O sea, el Señor toma control. Cuando nosotros le permitimos que el Señor tenga el control, nuestra boca debe bendecir. Lo dice el libro de Primera de Pedro. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para esto. Eso es lo que el Señor puso en nosotros. El Salmo 77, versículo 12 dice, hablaré de tus hechos, o hablaré de tus maravillas. Ahora nuestro texto, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. 3 características encontramos en este versículo 2. Y lo primero que nos dice que debemos analizar, pensar, reflexionar, es que al hablar de la oración son las palabras más importantes de nuestra boca jamás pronunciada. La oración efectiva, eficazmente, de un cristiano renovado, dice la enseñanza, son las palabras más importantes que salen de nuestra boca, jamás pronunciadas. ¿Qué más podemos decir de la oración? Es la conversación más importante que jamás usted tendrá. Así de importante es la oración. Es la expresión más importante de la vida que ha sido renovada, que ha sido cambiada. La oración también es el vehículo
de la confesión de pecado, a través de la oración. El libro de Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará. De modo que hay una señal clara para nosotros. La oración es el medio por el cual el alma agradecida derrama su alabanza espontánea ante el trono de Dios. La oración es la voz del alma llorando que invoca al sumo sacerdote compasivo en el tiempo de necesidad. Todo eso nos habla de oración. Por eso que la instrucción del apóstol es que a través de la oración nosotros podamos sacar la gran bendición que contiene cuando oramos como cristianos renovados y podamos hacerlo eficazmente. También tenemos que decir que la oración es la intercesión del cristiano preocupado que invoca los recursos divinos en favor de los problemas de otros. No tan solo míos, sino que las demás personas. Los hermanos en la iglesia, las personas que son nuestros familiares o conocidos, necesitan de nuestra oración. También tenemos que decir que la oración siempre es dirigida hacia Dios. La oración también debemos decir que debe estar siempre en línea con el Espíritu Santo. O sea, debemos orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Hacerlo consistente con su mente, con la voluntad de Dios. Debemos orar siempre conforme a la voluntad de Dios. El gran ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Cuando Él oró: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la del Padre Celestial. Es así como nos enseña la Biblia. Y en este versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses dice: perseverar en oración. Y es aquí donde yo fallo. Y me imagino que usted también falla. Él no dice tan solo oren. Él dice: manténganse ahí y continúen en eso. Persistan en eso. El enfoque que se hace aquí en este versículo con respecto a la perseverancia en la oración significa estar sólido, fuertes, firmes, constante, soportando, aguantando. Eso es perseverar. Y como les decía, ahí es donde yo fallo. Y ahí es donde muchos fallan. Cuando leemos la historia de la iglesia, cómo comenzó la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1 dice: todos perseveraban unánimemente en oración. Había ahí 120 personas, 120 hermanos. Y la Biblia dice: perseveraban. O sea, no vinieron y se fueron. Estuvieron involucrados en suplicar a Dios constantemente, y tienen que haberlo hecho por muchas horas y quizás muchos días o más todavía, hasta que vino el Espíritu Santo. Eso es perseverar, eso es tener presente. Ellos recibieron el Espíritu de Dios porque perseveraron, no se cansaron de orar. Y cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, dice: ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso significa constancia. Eso significa perseverancia en la oración, rogándole a Dios, suplicándole a Dios en relación a sus necesidades. Un ejemplo para nosotros, para que sigamos estos ejemplos que la Biblia nos marca. En la oración, a través de la Biblia, encontramos ilustraciones de perseverancia, que las personas quedaron registradas, y tenemos la historia de muchos otros también que sus libros nos cuentan que fueron hombres de oración, que fueron fuertes en la oración, que fueron constantes en la oración, que soportaron, que resistieron,
sin soltar hasta que la bendición le fue concedida. ¿Recuerdan ustedes la Biblia? Cuando nos dice que había en la ciudad un juez. Y este juez, dice la Biblia, no temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Pero también en esa ciudad había una viuda. Y esa viuda venía constantemente ante el juez y le decía: hazme justicia con mis adversarios. Y él no quería, no quiso, por algún tiempo. Pero poco después, él dijo, ese juez dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto por ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y quedó registrado eso en la Biblia. ¿Qué tendrá que ver eso con nuestra vida espiritual? ¿Qué querrá decir? Tiene una aplicación divina para nosotros. Porque el versículo 6 nos dice que el Señor, ese juez, aunque era injusto, pero escuche lo que dice el Señor: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos, a su pueblo, que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responder? Os digo que pronto hará justicia. Hermanos, no nos cansemos de orar. Hagamos de la oración una persistencia. Hagamos de la oración algo que tomemos muy en serio. Dios quiere hacer cosas para corregirnos ciertas cosas, para ganar su propio honor, para darle lugar a la bendición que Dios tiene para usted y tiene para mí. Cuando usted y yo clamemos a Dios o clamamos a Dios día y noche, el apóstol Pablo dice: yo he rogado, no he dejado de orar por ustedes, de día y de noche y con lágrimas, durante 3 años. Hechos capítulo 20. Ahí hay un ejemplo de un apóstol que amaba a los hermanos. Y si los amaba, deseaba que la bendición fuese derramada en la vida de aquellas personas por las cuales oraba. ¿Le costaron lágrimas? Sí. Pero la respuesta vino del Señor. ¿Por qué creen ustedes que el ministerio del apóstol Pablo fue tan bendecido? Creemos firmemente que era un hombre de oración. Creemos que el apóstol era un hombre que derramó su corazón. Y Dios nos dice a nosotros en este día: persistamos, seamos persistentes en la oración. Hermano, cuando pensamos que algo va a honrar, va a dignificar el nombre de nuestro Dios, cuando oramos y creemos que es para la gloria de Dios, veremos las puertas del cielo que se abren para recibir la bendición del Señor. Para esto debemos luchar, para esto debemos hacerle frente y ser constantes. ¿Sabe lo que pasó con Jacob? Jacob en Peniel, la Biblia nos dice que luchó con Dios. Y que Dios le cambió el nombre a Jacob y le dio el nombre de Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Pero ¿saben lo que nos dice la historia bíblica con respecto a cómo oró Jacob, que después fue llamado Israel? Jacob dijo: no te dejaré hasta que me bendiga. Es así como oramos nosotros. Es así como nosotros nos dirigimos al Señor. Ahí está el ejemplo para que sigámoslo con toda confianza. Ahora, orar de esta manera, la Biblia nos dice, vendrá y tendrá consecuencias. Jacob quedó cojeando. Le costó, a lo mejor, una extremidad que quedó resentida.
no sabemos exactamente, pero él se propuso correr el riesgo y orar persistentemente hasta que Dios le bendijera. Conocemos la historia del profeta Jeremías. Oraba fervientemente y como que el pueblo estaba indiferente a las oraciones. Y Jeremías fue puesto en la cárcel por orar. Entonces la oración que tú y yo hacemos, la preocupación que debe ser lo más profundo de nuestro corazón. La oración, nos dice la palabra de Dios, es derramarle nuestro corazón. Si nosotros creemos que aquello que honrará el nombre de nuestro Dios, tengamos confianza, sigamos orando, como aquella viuda que siguió persistiendo, hazme justicia, y recibió la justicia. Nosotros leemos la historia bíblica y leemos acerca de David en los Salmos y vemos un hombre que derramó su corazón una y otra insistentemente delante de Dios, clamando con un corazón derramado para que Dios le respondiese a alguna situación que él estaba enfrentando. La oración entonces debe ser entendida como una lucha de un valiente que está ahí rogándole al Señor por ayuda. Volviendo a nuestro texto, Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverar en la oración, velando en ella. ¿Saben algo, hermanos? Usted no puede orar sin velar. ¿Sabe por qué? Porque se quedará dormido. Cuando no velamos, seguramente, y les pasó a los discípulos, el Señor llamó a Pedro, Jacobo y Juan, los apartó, y cuando Él volvió a encontrarse con ellos, los halló dormidos. Y el Señor quería que ellos estuvieran ahí a su lado orando por lo que venía, que era la crucifixión. Y el Señor vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no hay podido orar o velar conmigo por una hora. Te quedaste dormido. Así es como nos pasa a nosotros. Pero la palabra velar que se nos dice acá es quédense despiertos, no se duerman. La lección aquí presente es quedarse despierto. Oren quedándose despiertos, alerta, oren. Y cuando el Señor les dice esto, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando el apóstol Pablo escribe velar, o velando en ella, en la oración, Pedro también nos habla de esto y nos dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Y usted sabe el tiempo que vivimos. Y aquí está la recomendación de la palabra del Señor. Sobrio, esa palabra que usa el apóstol Pedro, tiene que ver con conocer las prioridades. O sea, busquen las cosas que deben estar orando y que deben estar siendo importantes, que lleven esa enseñanza a nuestro corazón, a nuestra vida. Así que la lección es hacer constante. Si vamos a derramar nuestro corazón delante de Dios, tenemos que persistir, tenemos que velar. Vuelvo a citar nuestro texto de esta noche. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Aquí está la actitud correcta que nos enseña el libro de Colosenses. Porque cuando luchamos con Dios, estamos agradecidos, dice el apóstol. Porque Él va a hacer lo mejor para nosotros.
Dios va a ser siempre más abundante de lo que pedimos o entendemos. Aquí el libro de Colosenses nos está diciendo, la gratitud al Señor viene siendo nombrada en este libro corto en varias oportunidades. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 12, dice, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz, la cual nos ha sido librada de la potestad de las tinieblas. O sea, seamos agradecidos por la salvación tan grande que nuestro Dios nos ha concedido. Y si debemos dar gracias por la salvación todos los días, el capítulo 2, versículo 6 de este libro de Colosenses nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados con acción de gracia. Nuevamente, este agradecimiento por la salvación debe incluir el agradecimiento por nuestro crecimiento. Crecer en el Señor es el llamado a la palabra de Dios. Ahora en el capítulo 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Estén agradecidos por la comunión que tenemos con Cristo, con el cuerpo de Cristo, o sea, con su iglesia. Debemos estar agradecidos al Señor por el crecimiento que Dios nos permite realizar y tener. Seamos agradecidos por la comunión que tenemos con Cristo en la iglesia local. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Esté agradecido, porque tenemos el privilegio de servirlo. Algunos tocan el piano, otros recogen la ofrenda, otros ponen los equipos, o diferentes labores, pero ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. Siempre el Señor tomará en cuenta un vaso de agua, el Señor lo toma en cuenta para que podamos estar plenos y certeros de lo que hacemos es para la gloria del Señor. Agradecidos por su salvación, perfectamente. Por la comunión que tenemos, perfectamente. Con el servicio que ofrecemos a Dios. Y dice la Biblia, háganlo con acción de gracia. Esté agradecido. Porque cuando usted y yo oramos, cuando nos dirigimos a Dios, está la garantía de que Dios va a responder conforme a lo mejor que Él tiene para usted y para mí. Esté agradecido, dice la Biblia. ¿Sabe algo? No importa lo que pase, no importa lo que sucede, en una oración, usted puede estar agradecido cuando está orando, porque usted sabe que el Señor siempre nos va a dar lo mejor. La oración nunca es un tiempo perdido. Por eso que debemos ser agradecidos. Conforme oramos, nos damos cuenta que alguien está a nuestro lado. Y esa es la presencia del Señor. Que cuando invocamos su nombre, porque si no estuviera Dios a nuestro lado, prácticamente no serviría de nada estar orando. Por eso que debemos estar agradecidos, porque Él está escuchando. Su oído está atento y debemos agradecer su presencia. El Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Sabe por qué lo dice el salmista? Pues cercano está tu nombre, próximo a nosotros. Lo tuvo con el salmista, lo está con nosotros. Agradecido porque Él está ahí, no solamente con su presencia, agradecido también porque Él está proveyendo, sustentando.
¿Sabe algo más de la oración? Que siempre el Señor nos contestará. Él siempre va a proveer el pan en nuestra mesa. Siempre va a proveer una cama donde descansar, una vestimenta, un aire que respirar, un techo que nos cubre. Esa es la provisión de Dios para ti y para mí. Porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo el Señor. Esa es su promesa. Y no olvidar el agradecer por el perdón de nuestros pecados. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, nos hemos vuelto siervos de justicia, y eso se agradece siempre a nuestro Dios. En resumen, en síntesis, ¿qué podemos decir? Estar agradecido por todas las cosas y por su gran promesa. Usted lee la palabra del Señor y encuentra textos como este en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria. Eso emociona, porque puedo orar. No importa cuál sea la respuesta, puedo salir y decir, la victoria es mía para siempre. Así ora un hijo renovado. Así ora un hijo de Dios con confianza, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y este es el propósito de Dios para mí y para ti. También 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, mas a Dios gracia, el cual siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Hermano, usted no puede perder en la oración. Usted no puede pensar que va a perder. Quizás no recibiremos lo que pedimos, pero nunca perderemos. Porque Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Dios sabe qué es lo mejor que Él quiere entregarnos a través de su voluntad. Entonces, estemos agradecidos. Eso nunca cambia. Siempre es una constancia. Pablo nos dice algo muy importante acerca de la oración. Y nos dice, miren, oren. Y cuando digo orar, está queriendo decirnos la palabra de Dios, mantengámonos ahí. Luchemos. Mantengámonos ahí, persistente en eso. Sigamos golpeando hasta que llegue el pan, hasta que llegue la bendición. Aguantar hasta que la bendición de Dios se derrame en nuestra vida. La viuda persistió, ejemplo para nosotros, y logró su deseo. Y su corazón fue complacido. ¿Cuánto más nosotros cuando hacemos peticiones a nuestro Dios? La invitación es que seamos igual, fieles y persistentes para dirigirnos a nuestro Dios. Dios nos escucha porque Él es fiel a sus hijos. Podemos venir al Padre con toda confianza. ¿Sabe por algo más que dice la Biblia? Porque la sangre de Jesucristo es la que nos da acceso a su presencia, a su comunión. Podemos ver nuestra vida conformada a la imagen de Jesucristo. Y a través de la oración podemos pedir a Dios, fórmame a tu imagen cada día hasta que lleguemos a la gloria. Y eso sí que vale la pena tenerlo presente. Podemos pedirle al Señor, enséñanos a ser persistentes en nuestras oraciones. Podemos pedirle al Señor, enséñanos a derramar nuestro corazón y rogar por otros.
y primordialmente para que sea para su gloria. Me doy cuenta aquí, una vez más, que la razón por la cual no soy persistente en la oración es porque me imagino realmente que no me importa. Cuando algo no me importa, no le doy la importancia. Pero cuando pienso que lo puedo hacer para la gloria de Dios, eso cambia mi actitud. Que la necesidad de mis hermanos, siempre tenemos un boletín de oración por necesidades, tenemos aviso en la congregación por necesidades, y nosotros debemos pedir por nuestros hermanos para que la necesidad de cada uno de nosotros sea satisfecha. Y pedirle al Señor cómo realmente nos podemos preocupar y orar y ver en toda su majestad, en toda su gloria, al Dios de la gracia, a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso que escucha el clamor de sus hijos, de su pueblo. Que en esta noche salgamos pensando: Señor, enséñanos a velar, a ver las necesidades en la vida de la iglesia, de mis hermanos, y también de nuestra ciudad que está siendo violentada, como hemos escuchado en las noticias, por este país que se vuelve tan indiferente a las cosas de Dios. ¿Sabe cómo se sintieron los discípulos cuando veían al Señor, su maestro, orar? Ellos se sintieron como los discípulos del Señor, pero se sintieron al nivel del suelo. Y ellos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Enséñanos. Que esa sea nuestra actitud. Nosotros, tú y yo, sabemos que vivimos vidas muy cómodas en una sociedad de un egoísmo excesivo, y podemos pedirle al Señor: enséñanos a vivir sin eso, para que busquemos la gracia del Señor, para que Él nos dé una vida rendida, renovada, a un Cristo que lo ha hecho todo por nosotros, por ti y por mí. Dios se merece mucho más de lo que le estamos dando. Nuestras familias merecen que nos postremos y derramemos nuestro corazón. Nuestra iglesia necesita el apoyo de oración los unos por los otros. Lo mejor de todo esto es que tenemos a un Cristo a la diestra de Dios Padre, intercediendo, rogando por cada uno de nosotros. Oremos. Te alabamos, buen Dios, por tu palabra. Te honramos, Señor, porque allí estamos débiles, como tus discípulos un día se encontraron, al nivel del suelo, diciéndote: enséñanos a orar. Necesitamos aprender lecciones prácticas. Los hombres que han quedado registrados son todo un buen ejemplo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte mejor que como te amamos ayer y como te amaremos mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos el próximo domingo hablando acerca de este tema importante, práctico. Lean en la semana el capítulo 4 y se van a encontrar con mucho más de lo que el Señor quiere entregarnos como enseñanza. Que tengan una linda semana. Amén. Bendiciones.